Hola, excelente día. Mi nombre es Carlos y vamos a platicar acerca del tema de calidad en el servicio al cliente. Muy bien, cuando hablamos nosotros del cliente, muchas veces pensamos solamente en el cliente externo y se nos olvida el cliente interno, es decir, nuestro compañero. Aquel compañero que está esperando que nosotros terminemos nuestro proceso para pasárselo a él y que él le dé continuidad. Pues muchas veces nada más nos enfocamos en el cliente externo y todas nuestras políticas de calidad en atención al cliente las hacemos pensando en el cliente externo y nos olvidamos del interno. En una ocasión me reuní con otros compañeros de trabajo, amigos, con otros empresarios en un restaurante. Llegamos a un restaurante. Este restaurante, en la puerta de la entrada ahí tenía una placa de un distintivo y de una certificación que se le da a los establecimientos de comida. Entonces, pues pasamos, entramos, nos atendieron excelentemente bien. Todos los meseros eran sumamente ortodoxos, cuidadosos, educados. Si uno les hacía una solicitud, amablemente se acercaban, resolvían el problema o la situación que se les hiciera el planteamiento. Pero identificamos todos una cosa, que mientras no estaban trabajando, iban y se recargaban en una barra y se empezaban a picar las costillas y se despeinaban y se pegaban. Tenían a un compañero ya muy lastimado. O sea, eso estuvo muy mal. O sea, por mucha buena atención y calidad y certificaciones que se tengan y por mucho esmero que se ponga en atender al cliente externo, si al cliente interno, si entre los compañeros de la empresa no hay un trato de armonía, de respeto, si no se trata bien al cliente interno, el resultado final no es bueno. O sea, salimos de ese lugar y no salimos satisfechos. No se logró una correcta satisfacción del cliente porque pues era incómodo estar viendo ahí cómo se estaban peleando, cómo se dan a llevar y los juegos que estaban haciendo ellos allí. Entonces, no es solamente pensar en el cliente externo, también tenemos que estar peleando en el cliente interno. Entonces, punto número 1. Punto número 2. El ciclo que lleva una persona dentro de una empresa para poder brindar un buen servicio al cliente, buena calidad en el servicio al cliente, es que primero lo tenemos que reclutar y luego lo tenemos que seleccionar al personal y luego lo tenemos que capacitar y luego lo tenemos que evaluar en lo que lo capacitamos y luego lo tenemos que motivar, estar monitoreando y motivar cómo resultó en la evaluación y lo tenemos que incentivar por último. Entonces, cuando nosotros hacemos el reclutamiento, pues ya tenemos mecanismos nosotros nos acercamos a una agencia o alguna institución de reclutamiento y cuando llegamos a la parte de la selección es cuando muchas empresas empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos perfiles definidos para los puestos. Nosotros hacemos reclutamiento para las empresas y hay veces que nos piden una contadora y vamos a la contadora y a las 2 semanas vamos y anda la contadora caminando en los pasillos y le preguntamos a la empresa, oiga, ¿qué pasó aquí con la contadora? ¿Ya está bien integrada? Sí, ya está bien integrada, pero todavía no sabemos dónde se va a sentar y todavía no sabemos qué computadora va a usar y todavía no sabemos si le va a reportar a fulano o a sutano. Entonces todo eso debe de estar en el perfil de puesto antes de que se haga la contratación. Si se hace la selección y no se tiene un perfil adecuado, pues eso nos va a causar un problema. Hay personas, todos tenemos un cofrecito de talentos. Unas personas somos buenos para unas cosas y otras personas son buenos para otras cosas. Entonces tenemos que identificar si vamos a reclutar, a seleccionar personas que van a tener servicio al cliente, pues tenemos que identificar personas que sí tengan el perfil para atender al cliente, porque habemos personas que no tienen interés en trabajar con otras personas,
que ellos buscan un trabajo donde estén en una oficina encerrados, acomodando papeles o contestando llamadas de manera mecánica, o en un camión de ruta repartiendo, haciendo entregas, pero que no tenga que ver con la interacción social con personas. Entonces, lo primero es que tenemos que tener bien en clara la selección para ubicar gente con ese perfil. Luego que ya tenemos a la gente con el perfil adecuado, que sí son personas que tienen vocación de servicio, sociabilidad, etcétera, tenemos que buscar la capacitación adecuada para esas personas. Y para la capacitación necesitamos 3 elementos sustantivos importantes. Uno, el DNC, diagnóstico de necesidades de capacitación. O sea, vamos a hacer un instrumento para dentro de la empresa ver cuáles son las principales necesidades que se perciben de capacitación en el personal, y en base a ello ayudar a configurar el plan de capacitación. Lo otro es que tienen que tener un sistema de medición de satisfacción del cliente. Tenemos que tener mecanismos para monitorear la satisfacción del cliente, y ahí también nos va a dar indicadores. El cliente nos va a decir que no está satisfecho con el horario de servicio, que no está satisfecho con la forma en que se entregan los pedidos, con la facturación, con las remisiones, con el personal de cobranza, etcétera. Medir la satisfacción del cliente. Y el tercer punto es que en base a lo que identifiquemos nosotros en el diagnóstico de necesidades de capacitación y en la encuesta de satisfacción del cliente, con esos elementos tenemos que desarrollar un protocolo de calidad en el servicio, ¿sí? Que es todo cómo vamos a atender nosotros a la persona. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, una pizzería, y llama uno aquí a una pizzería y dice: buenas tardes, oiga, ocupo una pizza grande, de 3 quesos y la otra mitad de champiñones o hawaiana. Voy a querer unas papas chicas, un refresco, a la calle del Nopal Sin Espinas número 8, a nombre de Juan Pérez. Entonces ya se tiene todo un protocolo de calidad en el servicio, y la persona que está del otro lado del teléfono le dice: muy bien, señor, confirmo su orden, va a ser una pizza grande, mitad 3 quesos, mitad hawaiana, a la calle del Nopal Sin Espinas número 8, a nombre de Juan Pérez. ¿Es correcto? Le voy a agregar un refresco de 2 litros. ¿Es correcto? Correcto. Entonces ya se tiene un protocolo, no podemos dar el servicio nada más así, a sensibilidad. Ahorita vamos a hablar de eso, también es importante, pero tenemos que tener un protocolo, tenemos que estar sistematizados, no podemos estar viendo a ver cómo brotan los problemas para atenderlos. Ya tenemos que tener un protocolo de calidad en el servicio, y ese protocolo va a trascender en otro documento que es la política de calidad en el servicio. Es decir, hay empresas que pueden tener política de atender todos sus llamados en menos de 24 horas. Hay veces que en el transcurso del día todos andamos muy ocupados y estamos recibiendo llamadas que no podemos contestar al momento, pero podemos tener la política de que no pase un día sin que le regresemos la llamada a los clientes. A mí me ha pasado, imagino que a todos nos ha pasado, que andamos buscando a un médico, a un carpintero, a una empresa de mecánica, o de cualquier giro, a un contador, a un fiscalista, ¿sí? Le marcamos, no nos puede contestar y nos regresa la llamada a la semana: oye, me marcaste y no te había podido contestar. Entonces no tiene una política de calidad en el servicio. Muy bien, entonces cuando ya hicimos nuestro diagnóstico de necesidades de capacitación, ya hicimos nuestra evaluación de satisfacción al cliente, definimos nuestro protocolo de calidad en el servicio y tenemos nuestras políticas de calidad en el servicio, capacitamos en base a estos elementos a nuestro personal, que fue previamente seleccionado en base a criterios del perfil que estamos nosotros ocupando. Y cuando nosotros ya tenemos el perfil y la persona y la capacitación, y ya se brindó toda la capacitación,
Por supuesto que no para allí. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar el resultado de la capacitación, evaluar al compañero para ver si la capacitación tuvo el impacto que nosotros estábamos esperando y ver en dónde tenemos que reforzar esa capacitación. Y la evaluación se recomienda hacerla una evaluación de tipo 360 grados. Es decir, muchas veces si yo le pregunto nada más al cliente, o sea, tenemos una persona que está en cobranza y le preguntamos al cliente, y si esta persona es muy recurrente la cobranza que hace, pues a lo mejor el cliente se queja, a lo mejor al cliente no le parece, y el cliente puede decir que es grosero, por ejemplo, es una mala persona y que es grosero y que no tiene tacto para cobrar. Pero no nos podemos quedar nosotros solo con esa impresión. También tenemos que preguntarle a sus iguales, es decir, a los compañeros de ese amigo cobrador. ¿Para qué? Para ver si el resultado que nos da de la plática está en el mismo rango, y con eso determinar la confiabilidad de la información. Y no solo a los iguales, porque puede ser que los clientes nos digan que está muy bien, que los iguales nos digan que está muy bien, pero también tenemos que hacer la evaluación con el supervisor, porque a lo mejor los clientes nos dicen que está muy bien porque es un compañero que tiene muchas concesiones con el cliente y con sus compañeros, son muy buenos amigos, pero a lo mejor el supervisor ya nos da un punto de vista diferente. Entonces, por eso es importante tener una visión global en la evaluación y hacer una evaluación 360 grados, donde intervenga la evaluación del líder, de los iguales y del cliente. Si la persona tuviera subordinados, pues también evaluaríamos subordinados. De esta manera estamos monitoreando permanentemente, y con lo que yo insisto con las empresas, después de que se hizo la evaluación debe de haber un incentivo, debe de haber un mecanismo de incentivar o en su caso sancionar si las cosas no se hicieron bien. Si ya buscamos el perfil adecuado, ya se hizo el reclutamiento, ya se hizo la selección, ya se hizo la capacitación, ya se generaron los documentos, se le brindó toda la capacitación al compañero, se hizo la evaluación, y la evaluación nos dice que es una persona sobresaliente, que hace muy bien su trabajo, que incluso puede ser extraordinario en su trabajo. Lo que nosotros siempre proponemos es que exista un esquema, una política de salario emocional, de prestaciones económicas o no económicas, para incentivar al compañero a que siga desarrollándose, no nada más dejarlo así. De igual manera, si en las evaluaciones periódicas se identifica que este compañero muestra dificultades de interacción con los clientes, que su calidad en el servicio deja mucho que desear, pues debe de haber un mecanismo de sanciones también. Quizás primero la amonestación verbal, si continúa la conducta recurrente, pues un acta administrativa, si continúa la conducta recurrente, pues una suspensión hasta por 8 días, hasta llegar al caso de la rescisión de relación laboral con esa persona. Pero cualquiera de las dos cosas, si se hace tanto los estímulos, los premios que se hagan al compañero, como si se hace una sanción, pues ya tenemos elementos objetivos, tangibles, para tomar una decisión así, no nada más a feeling, una decisión arbitraria de si incentivamos o sancionamos a un compañero. Entonces entramos a otro tema, ¿sí? Siempre estamos buscando atender bien al cliente, ser más productivos, vender más, pero ¿qué nos da mejores resultados? ¿Qué es mejor? ¿Energía, método, carisma o sensibilidad? Entonces, lo hemos visto y lo hemos platicado en muchas empresas, en muchos cursos, y creemos que lo más conveniente es lograr un equilibrio en todas estas áreas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser atendidos, por ejemplo, por
un call center de un banco que les habla para ofrecerles un nuevo servicio, un nuevo producto bancario, una nueva tarjeta. Y tienen un método muy estructurado, un protocolo de atención. Le dicen, buenos días, mi nombre es Toño Pérez, le hablo de tal empresa del banco fulanito para ofrecerle estos beneficios. Sabemos que su comportamiento ha sido regular y un excelente cliente y ha accedido usted a estos beneficios. Y siempre nos atienden de la misma manera, muy estructurado, muy metódico, muy cuadrado. Ya lo tenemos bien identificado cuando nos hablan de los bancos, ¿sí? Tienen mucho método, que es de lo que estábamos hablando ahorita, que hay un protocolo, que hay unas políticas, que no hablemos improvisando, pero no tienen nada de sensibilidad las personas, ya lo hacen de una manera mecánica, rutinaria, ya se escucha hasta como una grabadora, y eso no causa empatía, no causa buena empatía, y lo que quiere uno ya es encontrar el primer momento para colgar la llamada. Entonces allí hay método, pero no hay carisma. Entonces, ¿qué es lo que pasa también cuando nos apegamos mucho al método? Pues que se pierde la energía. O sea, si siempre lo hacemos de la misma manera, lo vamos a hacer de una manera muy mecánica, muy rutinaria, y eso va a hacer que se nos baje la energía. Como las personas que se suben al transporte público a vender carteras, llevan un script y lo dicen de la misma manera, y se nota que están pensando en otra cosa y ellos diciendo su script. Entonces se pierde la energía. La energía tiene que estar enfocada en el cliente. Tenemos que estar enfocados en ese momento, en satisfacer, en identificar la necesidad del cliente, y el método adecuarlo a esa actividad que estamos haciendo en ese momento, pero sí necesitamos apostarle sensibilidad a lo que estamos haciendo, ¿sí? Tenemos que poner ya ese carisma personal, ese feeling, esos recursos de personalidad de cada quien para lograr eso. Aquí hay otro tema, que tenemos que enfocar la energía, el método y la sensibilidad para atender al cliente, pero también hay una situación que hemos percibido que a las empresas muy seguido se les pasa o se nos pasa, que es el tema de el cliente y el usuario. Por ejemplo, nosotros desarrollamos software de evaluación psicométrica que ayuda a que las personas encuentren su verdadera misión de vida. Desarrollamos software y buscamos al cliente, o sea, al empresario, le hacemos una presentación, le decimos las ventajas, los beneficios y nos compra, ¿sí? Y luego, cuando el cliente nos dice, muy bien, pues ahora hay que instalarlo y echarlo a andar, llega con el gerente de recursos humanos y empiezan la implementación. Y cuando llegamos con el gerente de recursos humanos, empezamos a tener una serie de complicaciones para implementar. ¿Por qué? Porque pensamos en el cliente, pero no en el usuario. Entonces tenemos que identificar que son dos conceptos diferentes y que los tenemos que tener muy presentes y muy de la mano, porque si nada más pensamos en el cliente y en el usuario no, ¿cuál es la diferencia entre un cliente y un comprador? Pues que el comprador nada más nos compra una sola vez y ya, y el cliente nos está comprando de manera recurrente. Nosotros queremos que nuestros clientes, que nuestros compradores se conviertan en clientes. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que hagamos más negocio. Entonces tenemos que identificar tanto las necesidades del usuario como del cliente. Muy bien. Voy a concluir con una anécdota. Hace varios años estaba trabajando yo en una refaccionaria muy grande aquí en Zacatecas, una refaccionaria dedicada al transporte pesado, a los camiones, y andaba platicando con el dueño de la refaccionaria en medio de los pasillos del almacén. Entonces nos encontramos a dos trabajadores. Los trabajadores estaban recargados en los estantes platicando, y cada trabajador tenía en su mano
un fierro viejo, oxidado, sucio, roto. Una pieza muestra que un cliente andaba buscando. Entonces los dos compañeros estaban recargados ahí, platicando de lo que sea, del fútbol o de la pareja o de lo que sea. Entonces se acercó el dueño de la empresa, que era un señor ya grande. Se acerca y les dice: ¿qué están haciendo? Dice: no, pues es que nos trajeron esta pieza muestra y la andamos buscando. Dice: no, están perdiendo el tiempo. ¿Por qué están aquí platicando? Cuando un cliente venga y traiga la pieza muestra, significa que tiene su camión tirado, que su camión está descompuesto y que necesita esa pieza. Ustedes piensen que el cliente tiene su camión cargado de pollos tirado a media carretera en el sol a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, y que si no llega rápido con esa pieza, se le va a morir toda la carga de pollos que trae, de pitayas, de guayabas, de lo que sea. Ustedes piensen que el cliente tiene que llegar a algún lugar a entregar eso y que necesita esa pieza para llegar a donde va. Le urge. Si un cliente nos trae la pieza muestra, lo tenemos que atender rápido porque tiene su camión tirado en la carretera. Entonces, yo a veces le digo a los clientes que ellos me deberían de pasar las facturas a mí, porque es más lo que yo aprendo de ellos que lo que trabajo yo con ellos mismos. Entonces, ese enfoque de ese empresario me dejó impactado. Y con eso concluimos la plática del día de hoy. Ustedes tienen que pensar que su cliente tiene un camión cargado de pollos tirado a media carretera a mediodía y tenemos que atenderlo rápido, tenemos que satisfacer la necesidad que tiene. Lo habíamos comentado en otro curso. Tenemos que hacer ese extra, tenemos que dar un poco más, pero no en kilos, un poco más en la manera como satisfacemos al cliente y cómo satisfacemos a nuestro usuario. Quedémonos con esa reflexión. Cuando tenemos que satisfacer al cliente, tenemos que darle prioridad en la atención al cliente, pensando que tuviera un camión de pollos tirado en la carretera. Tenemos que darle prioridad a las necesidades del cliente. Muy bien, con eso concluimos este tema. Un gusto trabajar con ustedes.